calcular la capacitancia equivalente. Allí no tienen que buscar ni la carga ni la diferencia de potencial en cada capacitor, pero como hay una tarea en la que sí tienen que hacerlo, por eso explico completo la búsqueda de ambas cosas, solo para que lo tengan presente. Uno siempre ubica dónde se encuentra la fuente, en este caso la fuente está abajo, y comienza a hacer las reducciones lo más alejado de la fuente. Aquí la fuente es de 18 voltios, recuerda que les suministré un material en el que aparecían los circuitos que íbamos a estar resolviendo. Luego tiene una resistencia de 108 microfaradios y otras dos que están en serie entre sí de 120 microfaradios y la última de 180 microfaradios. Entonces, el examen llegaría, por ejemplo, solamente hasta calcular la resistencia equivalente. Pero como les estoy diciendo, en este video, puesto que todavía tienen que entregar varias tareas al respecto, entonces vamos a calcular la carga y la diferencia de potencial en cada uno de los elementos. Entonces, si yo les he dado como nombres C1, C2 y C3 a las capacitancias intermedias que vayamos haciendo la reducción, les vamos a poner los nombres con A, B y así hasta que lleguemos al equivalente. Bueno, en este caso solamente tenemos C1 y C2 son capacitancias en serie, por lo tanto, ya hemos dicho, la suma de las capacitancias en serie se suman los inversos. La suma de los inversos de las capacitancias da el inverso de la capacitancia equivalente, en este caso la reducción de C1 y C2, queda siendo entonces de 72 microfaradios. Estamos llamando CA porque no son ninguna de las capacitancias originales y que por cierto al final tenemos que dar la respuesta de las originales. Pero obviamente en el camino de reducciones vamos a ir buscando otras hasta encontrar la capacitancia equivalente, que es aquella que reemplazaría totalmente el circuito por un solo valor. Así es que ya tenemos este valor de 72 por 10 a la menos 6 faradios o 72 microfaradios. Luego, pues, lo que corresponde ahora es construir un nuevo circuito más reducido, es decir, donde en lugar de aparecer C1 y C2 aparezca únicamente CA, que ya hemos calculado su valor. El resto de las condiciones serían totalmente iguales por el momento. En cuanto a potencial y las otras capacitancias que todavía no se ha hecho ninguna reducción, pues se ponen, se anotan exactamente igual. No, es que esto es increíble. En toda la tarde no ha sonado ni una alarma. Tiene que ser cuando ya se van todos y yo empiezo a grabar. Si nosotros observamos entonces la capacitancia de 72 microfaradios con la de 108 microfaradios y la fuente, los tres elementos estarían en paralelo. En un arreglo en paralelo, nosotros sabemos que las capacitancias son la suma común de las capacitancias de los elementos. En este caso tendríamos la de 72, se suma normalmente con 108, lo cual nos da 180 y no olvidar que son microfaradios. Así es que tendríamos 180 microfaradios como capacitancia equivalente y ya se termina la reducción de estos circuitos. Por lo tanto, el circuito equivalente sería un circuito de 18 voltios de fuente en serie con una capacitancia de 180 microfaradios. Entonces es importante que cuando nosotros estamos haciendo reducciones vayamos dibujando cada uno de los circuitos que resultan de cada reducción. Porque cuando nosotros vamos a asignar las cargas y los potenciales a cada elemento,
iremos en el paso contrario. Es decir, teníamos primero 3 resistencias, luego redujimos a tres capacitores, lo redujimos a 2 y posteriormente lo redujimos a uno solo. Entonces, en el momento de evaluar y de asignar la carga y el potencial que tiene cada uno de estos capacitores, tenemos que empezar esa asignación en el orden contrario. Así que por eso vamos a poner aquí lo que vendría siendo ya el circuito capacitivo equivalente, que es una sola capacitancia en serie con la fuente de alimentación que habíamos dicho y hemos mantenido, todo solamente era una y era de 18 voltios. Vamos entonces, estamos tratando de trabajar con varios colores para que no se pierdan en el momento que estamos haciendo las asignaciones de carga y de diferencia de potencial. En primer lugar, que no se nos olvide que la fuente ha sido una sola, no ha cambiado en todo el momento, pero que este circuito equivalente salió del anterior, que eran arreglos en paralelo, por lo tanto, todos los elementos tienen el mismo potencial. Es lo primero que se hace. Si lo que nos había quedado como circuito anterior al circuito equivalente está en paralelo, entonces sabemos que todos los elementos tienen el mismo potencial. Y lo que hay que calcular entonces es la carga. La carga se cargaría entonces, se calcularía, perdón, recordando que la capacitancia se define como carga entre potencial, pues despejamos la carga como C por V. Se hace exactamente lo mismo. Y luego cuando vamos al otro, que es el único que falta, donde tenemos dos elementos en serie, pasa al contrario. Esa carga que hemos calculado pasa a ser la misma carga del elemento C1 y C2, y en este caso calculamos V de cada una, y V se calcularía como Q entre C. Entonces yo tendría esa Q que hemos calculado y que nos decían que era de un valor, no lo tenemos en este momento, vamos a calcularlo rápidamente. Cuando nos decían 18 por 72 microfaradios, era potencial por la capacitancia para darnos la carga, y 18 por 108 también para darnos la carga, nos da 18 por 72 y 18 por 108. 18 por 108 nos da 1944 microcoulombios y 18 por 72 nos da 1296 microcoulombios. Entonces, esa es la carga que tiene el circuito. Como la de arriba, que es la de 72, se originó de la reducción de dos capacitancias en serie, entonces sabemos que esa de 1296 se encuentra en cada uno de esos capacitores de arriba, en el capacitor C1, y en el capacitor C2 también habrá 1296, porque esta reducción, esta que fue de 72, viene de la reducción de estas dos. Por lo tanto, al ser una serie, comparten, es decir, tienen exactamente la misma carga. No la reparten, la tienen la misma. Y entonces en este caso lo que hay es que calcular la diferencia de potencial, que como hemos dicho se despeja simplemente como carga entre capacitancias. Así es que si la carga es 1296 microcoulombios entre 120 microfaradios, nos da 10,8 voltios, y en este otro lado, que son 180 microcoulombios entre no, acá eran 1296. Oiga, voy a echarlo un poquito para atrás porque se acabó muy rapidito. Vamos a ver, aquí les decía, teníamos 180 microfaradios y 1296 microcoulombs. Entonces, para calcular el potencial en ese último punto, que ya es lo único que nos falta, porque sabíamos la carga, porque era la misma carga en los dos elementos, entonces aquí lo que hay que calcular es el potencial, y se calcula multiplicando, dividiendo 1296 microcoulombs de la carga entre 180 microfaradios de la capacitancia, nos da 7,2 voltios. Y nosotros, para verificar si se están cumpliendo las leyes universales de la conservación de la materia y de la conservación de energía, veríamos, bueno,
10,8 el potencial en la capacitancia de 120 microfaradios y 7,2 voltios, como hemos dicho, en la capacitancia de 180 microfaradios, la suma de ambos será el 18 de la alimentación. Entonces sí se está cumpliendo la ley de la conservación de la energía, y la de la carga, pues al sumar las dos cargas va a ser la carga total que tenía el elemento y se conserva. Entonces vamos a otro ejemplo, otro video. Vamos a ver, vamos a dejar de compartir y vamos a editar un poco el video. Aquí tienen la transcripción, pero el que vamos a subir a YouTube no tiene la transcripción.